pasar también que se busca un líder capacitado, un líder que venga ya con una cierta preparación, que sea instruido y que tenga ya quizás un tiempo, ¿cierto?, de trabajo de liderazgo como para poderle dar una tarea importante dentro de la iglesia y también afuera de la iglesia. Eso sucede mucho. Generalmente no es habitual el darle responsabilidades de liderazgo a chicos que recién van saliendo de la universidad. Les piden años, ¿cierto?, donde ellos hayan tenido algún tipo de trabajo ya, años de haber ejercido, especialmente cuando son profesionales. Pero veíamos en ese video a un joven Jesús ya enseñando y dando muestras de liderazgo. Y yo quiero preguntar esta mañana, quiero comenzar preguntándole a ustedes, ¿cuántos años de edad creen ustedes que tenían los apóstoles? Los apóstoles que siguieron a Jesús cuando Él comienza su ministerio. ¿Cuántos años creen que tenía cada uno de ellos cuando comenzó este caminar del Señor Jesús en su ministerio terrenal? Hagamos un poquito de cálculos. ¿Tendrían 40, 50, 30? ¿Qué edad creen ustedes que podrían haber tenido los discípulos del Señor? ¿25? Yo creo que es complicado, difícil llegar a una edad precisa en ellos, porque la Biblia no da señales sobre ti. La Biblia no nos enseña eso. Y la verdad que con precisión no vamos a saber la edad que tenían, pero lo que sí sabemos es que Jesús tenía la edad de 12, 13 años cuando ya estaba comenzando a enseñar en el templo. Como Rodrigo, exactamente, que está a cargo hoy día de todo lo que es el audio, el sonido acá en la iglesia. Y eso es valorable. Pero lo que sí sabemos también es que Jesús a la edad de 30 años comienza también su ministerio de liderazgo. Porque fue un ministerio de liderazgo, de liderar, de enseñar. No solamente de realizar la tarea que la gente le exigía de alguna manera, el sanar, el alimentar, el acompañar. Él estaba enseñando y él decía que no hablaba otra cosa que el Padre no le hubiese dicho que hablase. Lo que habla el Padre lo hablaba él. Entonces, Lucas, en el capítulo 3, verso 23, habla y da la edad cronológica en la que Jesús toma esta responsabilidad de comenzar a anunciar el reino del Señor. Ahora, quizás por los estudios que hemos tenido algunos, sabemos que la cultura judía exigía, entre comillas, que los discípulos, los que seguían a los maestros, a Rabí, eran menores, pero no menores de 12, sino eran jóvenes. No eran ya los más preparados, no eran aquellos que habían sido catalogados como eruditos o sabios en la materia. Generalmente eran menores de edad. Más o menos a los 13 años comenzaba la labor de un joven adolescente judío a ser enseñado por un rabí, por un sacerdote, por un maestro. Y es ahí cuando comienzan a adquirir el conocimiento. Ahora, si tenemos eso en mente, no nos va a sonar extraño entonces que Jesús se refiriera a sus discípulos como hijitos. Me da el pensamiento de que no solamente es una palabra cariñosa. El libro de Juan, en el capítulo 13, verso 33, está registrado cómo Jesús le habla a sus discípulos y les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros,
A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Todo tiene su tiempo. Sabemos, si esto no es que se vaya a contraponer con la enseñanza que Él nos dejó, que se fue, o que va a ir a preparar morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, tenemos que considerar las fechas aproximadas, también como para sacar un cálculo de las edades de estos discípulos, que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, con la cronología de la iglesia en el primer siglo. Jóvenes que estaban con un ímpetu de poder compartir la enseñanza que Cristo estaba adoctrinando, enseñando para que ellos sean portadores de la palabra. Y esto sucede hoy en día en las iglesias. Sin ser peyorativo ni menospreciativo, muchas veces el trabajo se lo llevan los jóvenes. Los de más edad están como reposando, disfrutando, escuchando, cómodos, pero el trabajo fuerte en general de las iglesias lo desarrollan los jóvenes. Y por eso hoy día tenemos la oportunidad de tener, dirigiendo este culto, a Sofía. Tenemos la bendición de tener en los controles ahí a Rodrigo, 13 años. ¿Sí? Los jóvenes jamás van a decir que no, jamás. Cuando conversé con Sofía para que ella tuviera la coordinación de estos 4 cultos del mes de marzo, enseguida me dijo, ya, amén. Así también quisiera que cada uno de mis hermanos más adultos tuvieran la misma disposición. Jóvenes que tienen el deseo de transformar al mundo, transformar sus vidas y ser usados como instrumentos en las manos del Señor. El relato que vemos nosotros en la Escritura nos lleva a entender que el Señor trabajó en el carácter de cada uno de aquellos discípulos que le seguían, con paciencia, con determinación, con amor. Hoy día hemos hablado harto de amor, hoy día es un culto de acción de gracias y hemos hablado todos exactamente lo mismo. Hemos hablado del gran amor que Dios nos ha entregado y que nosotros también entregamos hacia los demás. Ese es el amor. Y ese es el amor que Jesús demostró en los jóvenes para poderles enseñar, para poderlos capacitar. E incluso la palabra dice que les dio autoridad. Les entregó autoridad y poder para hacer prodigios en el nombre de Jesús. Mayores cosas harán ustedes. Y esa palabra también es para nosotros. Mayores cosas haremos nosotros en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos una tarea, queridos, que hacer, y es extender el nombre de Cristo, extender el mensaje de salvación a la humanidad, por toda la tierra. Algunos más cercanos, otros más lejanos. Sin duda, Paula, Antonia, que hoy está trabajando en Techo, allá en la 5ª región, que no está con nosotros hoy día, por amor ha ido a disponer su tiempo, sus capacidades, y no me cabe la menor duda que a más de alguien le ha hablado de la palabra. Conociendo cómo es ella, a más de alguien le ha hablado del Evangelio. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Es la tarea que nosotros nos ha encomendado el Señor. Pero tenemos que hacerlo con amor. Porque si vemos los registros de la palabra, los discipuló de manera íntima para formar en ellos hombres de adoración. Y eso es lo que nosotros cada día que venimos aquí a esta reunión, al culto, Él nos capacita, Él nos discipula para ir formando nuestro carácter también, para poder vivir una vida de adoración al Señor.
Jesús es el líder más capacitado, el mejor líder que haya pisado la tierra para poder discipular a los jóvenes que llegan al conocimiento de la palabra. Y si nos damos cuenta, podríamos examinar a estos hombres, a estos 12 hombres, porque no hablo de los discípulos en general, sino de los apóstoles, aquellos que estaban con él las 24 horas del día. Porque sabemos que había muchos discípulos más, pero no estaban todos en todo momento con el Maestro. Pero habían 12 que le seguían. Y si vemos en la Escritura, vamos a ver cómo Jesús eligió a estos discípulos y nos va a ayudar también esto a descubrir cómo nosotros podemos ser transformados de personas que probablemente nos sentimos incapaces en personas poderosas y potentes para poder comunicar el Evangelio del Señor Jesús, para poder impactar a otros. Sin embargo, a veces tenemos temor de hacerlo porque nos sentimos incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras debilidades. Pero si escudriñamos la palabra, vemos en la Escritura que el Señor también tomó a personas que, entre comillas, no tenían las cualidades. Él tomó a hombres sencillos, ordinarios, de una vida normal. Él no fue, cuando comienza el ministerio, no fue a una sinagoga o no fue al templo a buscar a aquellos que ya estaban enseñando, que estaban de alguna manera entregando el conocimiento de los escritos antiguos, que podría haberlo hecho, porque había tenido hombres capaces con el conocimiento bíblico de poder entregar una palabra, sino que se fue al mar de Galilea. Y en el mar de Galilea encontró a pescadores, a hombres del vulgo, a hombres que estaban en medio de sus similares pescadores ahí, y miró a uno y le dijo: sígueme. Y este hombre, dejando la barca, dice la Escritura, dejando las redes, lo siguió. Un pescador. ¿Qué podría enseñar un pescador con respecto al reino de Dios? Ardua tarea tenía por delante el Maestro. Caminando por las calles, se encontró con desagrado de muchas personas cómo les cobraban los impuestos. Y ahí había un hombre sentado que se había enriquecido también cobrando impuestos. Lo mira y le dice: levántate, sígueme. Y el hombre, dejando ahí sus dineros, su lugar de trabajo, lo sigue el Maestro. Y así podríamos ir viendo e identificando a los 12 que finalmente siguen al Maestro hasta el fin del tiempo en que Él estuvo acá en la tierra. Hombres comunes y corrientes, incluso políticos fanáticos, también el Señor llamó para poderlos usar. Entonces, viendo aquí en la Escritura, bíblicamente hablando, existe un solo modelo de liderazgo que aprender, y es el liderazgo del Señor Jesús, que con paciencia, no mirando la condición del hombre, porque si se hubiese puesto a mirar la condición del hombre, no habría llamado a estos para que lo siguiesen, sino que hubiese buscado, como ya lo dije anteriormente, a hombres letrados, hombres sabios, entendidos en las Escrituras. Mire lo que dice Mateo 20, desde el verso 20 al 28. Aquí hay un enfoque bíblico de liderazgo según Cristo, no según el pensamiento humano. Dice la Escritura de esta manera: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante el Señor Jesús, y pidiéndole algo. El Señor le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo:
ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, que eran discípulos, compañeros de milicia. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La óptica de la mujer quería asegurar a sus dos hijos que eran parte de los 12, pero ella venía a interceder para que cuando el Señor Jesús esté arriba en su trono, uno de ellos esté a su izquierda y el otro a su derecha, buscando, cierto, ser visto por la gente. Y el liderazgo del Señor no es así. Y Él les dice: si alguno de vosotros quiere ser grande, tendrá que servir. Servirá a los demás. No es el modelo de liderazgo que Jesús enseña. Por eso que de acuerdo a estas palabras pronunciadas por Jesús a sus discípulos, encontramos claramente el tema de la administración. Porque el liderazgo tiene que ver con la administración. Acá nosotros como iglesia, Aposento Alto, necesitamos liderazgo. Y no necesariamente tenemos que buscar gente capacitada que se haya preparado en un instituto para poder tomar el liderazgo y comenzar a instruir a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, a los niños, sino que hay que entender que debe haber un corazón dispuesto también para ser enseñado. Porque estos discípulos que estaban con el Señor, y a eso quiero apuntar esta mañana, fueron enseñados por Él, pero tenían un corazón dispuesto, un corazón enseñable, un corazón obediente, un corazón dispuesto a trabajar por el reino. No simplemente a ser un mero espectador. Hay pensamientos filosóficos sin duda del mundo, pero que nosotros no debiéramos de tener como hijos, como líderes cristianos, sin importar el cargo que algún día podamos tener en la iglesia. Y me refiero yo de que muchos afuera se aprovechan de sus cargos para someter a los demás baja autoridad. Y esto no es así en medio de la iglesia. Somos todos iguales, llamados a servir al Señor. Amén. Amén. Claro que sí. Los adolescentes y los jóvenes creyentes no son el futuro de la iglesia, son el presente. Los jóvenes, las señoritas, los jóvenes, son el presente de la iglesia. Por lo tanto, nosotros como cristianos más maduros debemos de discipular, enseñar, entregar palabras de ciencia, palabras de estímulos a quienes están comenzando esta tarea en el reino del Señor, especialmente cuando necesitamos predicadores, coordinadores, líderes que puedan llevar adelante la tarea encomendada por el Señor para que la iglesia vaya creciendo. Y sin duda, no solamente tienen que tener la ayuda nuestra,
sino que ellos tienen ya la ayuda del Espíritu del Señor, que los capacita, que de alguna manera los va preparando en esta carrera de la fe. Ellos son hijos de Dios también. A veces uno tiende a menospreciar a los más jóvenes, pero esto no debería ser así entre nosotros. Dice la Escritura en 1 Corintios 12:7 y 27, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí no está hablando de edades, no está diciendo aquí los más capacitados van a tener talentos, dones, sino a todos quienes son hijos de Dios. Hay algunos que llegan a la madurez y recién están conociendo al Señor, pero hay otros jóvenes niños que son criados en la iglesia y que ya han recibido al Señor como su Salvador. Por lo tanto, ellos también, es esta palabra, que a cada uno de ellos les da la manifestación del Espíritu para provecho. El 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Cada uno de ellos también pertenece al cuerpo de Cristo. Y ese miembro del cuerpo de Cristo tiene una labor fundamental e importante a desarrollar. Trabajar. Por eso es que la palabra dice que ya en los campos están listos para ser segados. Pero son pocos los trabajadores que llegan a tomar las herramientas en sus manos para poder realizar la labor. No solamente los adultos, hermanos queridos, tenemos que estar dispuestos o creernos capacitados para trabajar. El Señor también usa a los jóvenes para poder extender el reino, para entregar el mensaje del Evangelio. Por eso digo que ellos son el presente. Por eso es que se necesitan líderes. En primera instancia había puesto por título este mensaje, necesito líderes. Necesito líderes. Cada uno de nosotros tiene una labor que realizar, un trabajo que cumplir, una responsabilidad que tomar. No simplemente el poder congregarnos y escuchar de la palabra lo que dice la Escritura, sino que tenemos nosotros que ir construyendo la iglesia física también. Como ovejas de este redil. Si es cosa de analizar un poco el desarrollo del campo, son las ovejas las que se reproducen. Y hay una que hace de liderazgo. ¿Han visto? ¿Han escuchado la que lleva un cencerro adelante y las demás la siguen? Podría decir peyorativamente, ¿cuándo te vas a poner el cencerro? El diseño de Dios para la iglesia, queridos, es que nosotros seamos instrumentos en las manos de Él. Por eso el Escritor dice, ir y predicar el Evangelio. Primero en tu casa, luego a tu familia, luego a tus vecinos y después hasta lo último de la tierra. Hay un orden establecido, hay un orden del Señor. Y Dios a través de la palabra nos va capacitando, queridos. Va formando nuestro carácter. Pero debe de haber una buena voluntad en nosotros, una buena disposición. Y todo esto lo estoy diciendo, hermanos, porque estamos comenzando un nuevo año. Marzo es un mes donde comúnmente se dan a conocer las actividades del resto del año de una iglesia. Porque tenemos que tener más que un culto un día domingo.
Por eso a veces nos enfriamos. Y todo no lo puede hacer el pastor, queridos. Vuelvo a citar, y ya se dijo acá, la disposición que ha tenido Paula. Paula podría estar acá, cómodamente sentada escuchando, pero decidió ir a ayudar a aquellos que lo perdieron todo en la quinta región. Y ayer enviaba una fotito, con su cara toda cochinita, con tierra y un sombrero, con unas piñas. Y daba a entender, por lo que yo pude comprender ahí, que ellos ayudaron a unas personas y ellos les trajeron alimento, me parece mucho, y unos gorros de regalo con piñas. Y a ese grupo ahora le llaman las piñas. Y ella está allá, quizás con sus dedos machucados por no achuntarle al clavo, con sus manos con ampollas ahí, con la pala sacando tierra dura, retirando escombros, quizás tiene cortes en las manos, no lo sabemos. Quizás hasta hambre ha pasado, no lo sé. Pero tuvo un corazón dispuesto a ir a ayudar a los demás. Ese es el corazón dispuesto que tenemos que tener también acá nosotros. Porque hay gente que necesita ser entrenada, capacitada, instruida, enseñada, preparada, para que ellos también puedan hacer lo mismo que aquellos que han de llegar. Yo varias veces me he preguntado, Señor, ¿por qué no hemos crecido como número? Y siento de parte del Señor que me dice, ellos se están preparando, ellos están de alguna u otra manera instruyéndose, para que cuando lleguen aquellos que han de llegar, estén ellos capacitados para poder entregar una palabra de aliento, para poder entregar una palabra de esperanza, para que puedan abrazar con amor a quienes han de llegar. Pero para ello tenemos, hermanos queridos, que prepararnos en la palabra. Tenemos que tomar responsabilidades. Por eso es que nuestros mensajes han dado el pie de hablar de la santidad, de la integridad, porque debemos de caminar en santidad y en integridad, que no haya nada en nosotros de qué avergonzarnos, que nosotros podamos trazar bien la palabra, para poder también entregarla a aquellos que la necesitan. Y para eso también estamos nosotros los más adultos, para enseñar a los jóvenes, que son los más audaces. Si usted ha leído la historia de Timoteo, Pablo se lo recuerda y le cita a su abuela incluso. Mire, vaya a 2 de Timoteo 1:5. Él fue discipulado, fue enseñado antes que Pablo lo tomase por su abuela Loida, por Eunice, su madre. Siempre estuvo enseñando, entregando la palabra. Y Pablo lo toma y lo capacita aún mayor todavía para que él se haga cargo ministerialmente de un lugar, de una iglesia. Lo mismo dice Hechos 12:25 con respecto a Bernabé y a Marcos. Pablo en alguna oportunidad rechaza a Marcos, pero Marcos fue estimulado, discipulado y enseñado y preparado por Bernabé. No quedó a la deriva. Llega un momento dado en que Pablo le dice, bueno, ahora voy a otro lugar y envíenme a Marcos, que ahora me es útil. Hermanos queridos, ¿cómo podemos entregar aquello que no tenemos? Por eso es que tenemos que comenzar de nuevo a instruirnos en la palabra, en el mensaje, en las escrituras,
para poder discipular a estas nuevas generaciones, invertir parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, para poder entregar el mensaje a los jóvenes. Y no se necesita tener un título de jóvenes, pastor de joven, líder de joven, no se necesita. Cualquiera de nosotros debiera estar capacitado y con buena voluntad de poder entregar el liderazgo, entregar el conocimiento de la Escritura, para que los jóvenes sean verdaderamente influenciadores en su medio, no influencers, como hoy en día, ¿cierto?, la sociedad los ha catalogado, que de alguna manera por su forma de vestir, su forma de ser, van influenciando en los demás. Orábamos por los que van a la universidad, orábamos hace poquitos minutos atrás por los que van a retomar los estudios. Ellos tienen que influenciar a los demás, no pueden pasar desapercibidos, no pueden ser uno más del montón, uno más del grupo, uno más de la manada que va hacia allá. ¿Por qué? Porque todos van para allá, no sé para dónde van, pero voy para allá porque ellos van también. No. Tienen que ser como el salmón que va contracorriente, diferente. Tienen que marcar una diferencia, que sus compañeros de curso, de universidad, de liceo, de la básica, noten que hay algo diferente en ellos, hombres y mujeres que tienen el corazón del Señor, que están dispuestos a servir, a lavar los pies a los demás. Y cito a lavar los pies porque era lo más humillante que podría realizar un hombre en aquel tiempo. Aquel que llegaba a casa, llegaba con las sandalias con polvo de tanto caminar. No habían caminos como los de hoy, cemento, asfalto. Pero había que hacerlo, había que lavarle los pies al visitante. Por eso lo digo, jóvenes que estén dispuestos a lavar los pies sin importar el costo. Y cuando se levantan este tipo de líderes son agradables a los ojos del Señor. Muchas veces no queremos pagar el costo, hermanos. Pero tenemos que impactar a esta nueva generación, a estos nuevos jóvenes, impactarlos con la palabra, a través del servicio sacrificial, incluso aunque el mundo les desprecie. Y de verdad les digo a quienes van a comenzar de nuevo sus estudios, no importa que sus compañeros los desprecien porque son cristianos. Y son cristianos no porque ustedes confiesen que son cristianos, sino que por sus hechos. El resto se va a dar cuenta que son hijos de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a prepararnos. Vamos a preparar nuestro corazón, que sin duda ya lo hemos hecho. Y en nuestra oración que esté en nosotros el mensaje de poder, así como Pablo lo dijo en alguna oportunidad, tener el encuentro con Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si todavía no tienes claro, porque sin duda yo creo que sí lo tienes claro, pero si aún no lo tienes claro, ponte en las manos del Señor y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reiterativamente se está hablando que tengo que ocupar mi lugar. Enséñame, muéstrame cuál es mi lugar, qué es lo que tengo que hacer. Amén. Pongámonos de pie. No quiero ser más extensivo en este mensaje. Generalmente los cultos de acción de gracias se alargan un tiempo extra, pero es importante
recordar que tenemos una tarea encomendada por el Señor: preparar a los jóvenes y prepararnos nosotros para anunciar el reino de Cristo. Señor, buen Dios, te damos gracias porque tú nos escogiste. Te damos gracias también, Señor, porque los caminos, Señor, que debemos de transitar, tú ya los preparaste con mucha anticipación. Yo te pido, Dios, que en cada uno de los que están escuchando este mensaje haya un despertar, haya un compromiso. Se nos viene un año como iglesia y queremos, Señor, ser guiados por tu Espíritu para trabajar, para capacitarnos, para poder alcanzar a los demás, aquellos inalcanzables, y que podamos tener nosotros la palabra oportuna, enseñarles cuál es el camino, ir a buscar a aquellos que se pierden en lo más oscuro de las tinieblas y traerlos a esta luz admirable que es Cristo, que transforma, a este Cristo que hace las cosas nuevas, a este Cristo que, aun siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la juventud de esta iglesia, por las señoritas, por los jóvenes. Dales autoridad, Señor, que ellos puedan entender que la tienen en sus manos para ejercer. Dale ese conocimiento que están adquiriendo, Señor, en su relación contigo a través de la Escritura. Ayúdale, Señor, a vencer el temor, a tener dominio propio, a hablar de tu palabra entre sus pares. Te pedimos, Señor, que haya una palabra eficaz en sus labios. Gracias te damos, Señor, porque sin duda este año será un año glorioso, maravilloso, donde como iglesia, Señor, comenzaremos a desarrollar tareas de evangelismo. Danos, Señor, corazones dispuestos a trabajar, corazones que deseen ser enseñados, hombres y mujeres enseñables en tu palabra, en la doctrina del Evangelio, y así como los ha transformado a ellos, también puedan alcanzar a los demás. Gracias te doy, Señor. Te pedimos también, Señor, por la cena que vamos a tomar en este momento. Es un recordatorio, haciendo caso a una ordenanza, Señor, que tú entregaste, que cada vez que podamos, Señor, nos acordemos a través de la Santa Cena de tu sacrificio. Por eso vamos a comer el pan, Señor, que representa tu cuerpo que fue molido, Señor, a causa de nuestro pecado. Y vamos a tomar el vino, Señor, que representa tu sangre que entregaste, Señor. Y esa sangre hoy día está vigente. Una sangre que limpia, que restaura, una sangre que transforma, una sangre, Señor, que fue vertida por ti en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das. Bendecimos, Señor, la iglesia y quienes han de participar en esta Santa Cena. Señor, gracias, porque podemos compartir esta tu palabra también, Señor, donde podemos, Señor, traer a colación la responsabilidad que tenemos cada uno de poder ser portadores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, porque tú nos escogiste, Señor, porque de alguna otra manera tú nos estás capacitando para poder entregar este mensaje de salvación a quienes se pierden, Señor. Gracias te doy. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Uy, se puso